Ahora vamos a conversar rápidamente de la fisiología del aparato reproductor femenino, porque esto lo vamos a volver a ver cuando hacemos la parte de hemorragia uterina normal y de fertilidad. Entonces, en breve resumen, lo que necesito que todos sepan es que el eje reproductor tiene un componente central que está a cargo del hipotálamo, que produce la GnRH en el núcleo arcuato, y este estimula a la hipófisis. Y la hipófisis produce la folículo estimulante y la luteinizante, ¿no es cierto? Todos sabemos eso. Lo que tenemos que saber es su periodicidad. Entonces, en los primeros 5 días del ciclo menstrual, la FSH suele al inicio subir porque como no hay desarrollo folicular, entonces la FSH no tiene su inhibidor. ¿Cuál es el inhibidor de la FSH? La inhibina, así se llama. La inhibina y el estradiol son los dos feedback negativos del FSH. Entonces, en los primeros días del ciclo menstrual, como los folículos todavía están pequeñitos, no hay inhibina ni hay estradiol que produce el folículo y por lo tanto la FSH sube. A medida que ya va aumentando la producción de inhibina, y como ves acá va aumentando también la producción de estradiol, entonces la FSH va bajando, que es lo lógico, porque aumenta el estradiol, aumenta la inhibina y por feedback negativo baja. Es lo normal. Entonces la FSH hasta el día más o menos 11 o 12, eso es un rango, vamos a poner hasta el 12 ya para que esté exacto con el gráfico, más o menos así en la primera mitad, la FSH participa de un feedback negativo, ¿ya? Pero acaba el dato. A medida que el estradiol va subiendo de concentración, llega un momento en el que llega una concentración crítica, así se llama, concentración crítica, que usualmente son unas 36 horas antes de la ovulación. Usualmente son unas 36 horas antes de la ovulación, ¿ya? Más o menos. Entonces, ¿qué pasa en esta época crítica? El feedback de la FSH se vuelve feedback positivo. Algo cambia y la FSH empieza a aumentar. Y con lo que empieza a aumentar, este empieza a aumentar aún más. Entonces, cuando llega a su pico, esa fase crítica de cambio, ese pico de estrógeno, que ha sido producto de un cambio de feedback de la FSH, ese pico genera que se libere la LH. Entonces el pico de estrógeno hace que se libere la LH. Brevemente, la LH ocurre usualmente unas 12 horas a 24 horas antes de la ovulación. Y con eso la LH da origen al fenómeno conocido como ovulación, que básicamente consiste en liberar el ovocito secundario con su corona radiada del folículo de Graf, consiste en luteinizar lo que queda de la granulosa y de la teca, y básicamente consiste en favorecer el cambio y el avance de la segunda meiosis del ovocito secundario, ¿ya? Entonces, esa es la función que tiene la LH, pero que es producto del pico de estrógeno, ¿ya? Entonces, como en la ovulación, acabamos de ver en histología que se rompe pues el folículo y sale el ovocito con su corona radiada. Entonces todo este antro se pierde y los estrógenos que estaban ahí se pierden. Se pierde el estrógeno. Entonces date cuenta cómo el estrógeno se ve en picada porque se pierde, ¿correcto? Y la LH se encarga de cambiar todo este tejido a un tejido lúteo. Lúteo significa que va a producir progesterona. Lúteo viene de amarillo porque lo llena de colesterol y grasa y favorece la vía de la progesterona y los andrógenos. Entonces nota cómo después de la ovulación empieza a producirse la progesterona. Tanto así que en el día 21, o sea 7 días después de la ovulación, ¿no?, aparece el pico de progesterona.
Recuerda que la progesterona es la hormona encargada de la molimia, que son los cambios fisiológicos que ocurren en la segunda mitad del ciclo de una mujer. El cambio de temperatura, se le hinchan las mamas, el cambio del humor, etc. Molimia. ¿Ya? Muy bien. Entonces miren cómo. Pero no se olviden que esta progesterona viene y también se producen andrógenos. Y yo les dije que los andrógenos en el ovario se transforman por la aromatasa ovárica en estradiol. Entonces, parte de esos andrógenos se transforman en estradiol y otra vez el estradiol también sube. Ya no llega a su concentración anterior crítica, ya no, pero sube. Entonces, la chica sigue teniendo estradiol en esta etapa. Sin embargo, este cuerpo lúteo genéticamente, está configurado para vivir 14 días más o menos 36 horas. Entonces, si se dio la ovulación, supongamos en el día 15, por hablar, porque normalmente se da en el día 14, 15 más 14 son 29. Eso quiere decir que por el día 29 va a morir el cuerpo lúteo. Entonces, cuando se está acercando a su muerte el cuerpo lúteo, va bajando su producción de hormonas. Entonces, cuando llega un punto crítico que está tan bajito las hormonas, se activa un sistema de prostaglandinas en el útero. Y eso es el que origina la regla. Porque las prostaglandinas contraen las arteriolas espirales, generan isquemia y la isquemia genera la regla. Entonces, es la caída hormonal la que libera prostaglandinas y es lo que eso genera la regla. Y este ciclo se repite cada 28 más menos 7 días. Eso es lo que dura un ciclo hormonal femenino normal. ¿Ya? ¿Por qué más menos 7, profe? Si usted ha dicho que este es constante el cuerpo lúteo 14 días clavado. Sí, pero lo que no es constante es la fase previa de la ovulación, porque ahí puede o no crecer al mismo ritmo siempre el folículo. ¿Ya? Bien. Entonces, ahora falta llevar estas hormonas, lo vamos a llevar a la fisiología del útero. Esto es mucho más fácil. Entonces, el crecimiento de estrógeno, recuerden que todos estamos viniendo de la regla del ciclo anterior, ¿no es cierto? Lo que se cayó el tejido. ¿Se acuerdan? La capa funcional y nos quedamos con la capa basal. Entonces, el estradiol que va apareciendo, ¿producto de qué? Producto de la estimulación con FSH, este estradiol que se produce en los folículos ováricos, hacen que crezca el endometrio. Entonces, el endometrio crece en tamaño y en número, hiperplasia e hipertrofia, gracias al estradiol, ¿correcto? Que se formen los folículos. Sin embargo, cuando ocurre la ovulación, los estrógenos caen abruptamente y demoran en levantarse otra vez, por lo tanto ya no hay crecimiento. Ya no hay crecimiento del endometrio. Y por otro lado, empieza a producirse la progesterona, que es una hormona que detiene el crecimiento. Entonces la progesterona detiene el crecimiento del endometrio, ya no lo deja crecer. Y más aún que ya no hay tanto estrógeno, ya no crece. Pero ¿qué es lo que hace la progesterona? La progesterona madura la decidua para prepararla para la implantación si hubiera un embarazo, aumenta las glándulas y las llena de fluidos, las glándulas endometriales se aumentan para nutrir al producto si es que hubiera fecundación y hace las glándulas tortuosas. Eso se llama la fase secretora uterina, porque la primera fase de acá es la fase proliferativa, o también llamada fase estrogénica o fase folicular. Mientras que la segunda fase se llama secretora, fase progestacional, o también le llaman fase lútea, porque es donde se presenta el cuerpo lúteo. Y ya les dije que cuando caen las hormonas bruscamente, se liberan prostaglandinas, y esas prostaglandinas hacen que las arteriolas espirales se contraigan y por lo tanto se genere una isquemia que mata el tejido y aparece el sangrado. Entonces el ciclo uterino termina con la menstruación.
Entonces hemos estudiado el ciclo hormonal hipotálamo hipoficiario, FSH-LH, el ciclo hormonal estrógeno-progesterona del ovario y el ciclo uterino, que es el del endometrio, que tiene una fase de menstruación, una fase proliferativa, una fase secretora. Y algunos consideran también la ovulación como una fase. ¿Ya está? Eso es el repaso de la fisiología del eje reproductor femenino, que vamos a ver más a detalle cuando hagamos la parte clínica. Muy bien, ahora rapidito vamos a conversar un poquito de la lactancia, la fisiología de la lactancia. No se olviden que la hormona que se encarga de desarrollar las mamas, ¿cuál es? La progesterona más los estrógenos. Hacen que las mamas crezcan. Primera, crecimiento en la etapa fetal. Segundo crecimiento en la pubertad. Y tercer crecimiento con el primer embarazo. Los 3 momentos que crece la mama. Pero la leche solo se hace con la prolactina. La prolactina, que se libera por las células lactótropas de la hipófisis, llegan a la mama y producen leche. Sin embargo, recuerden, el estrógeno bloquea, correcto, el estrógeno bloquea la producción de leche. Así, cuando una mujer está gestando, los estrógenos de la gestación bloquean a la prolactina que está llegando. Pero apenas los estrógenos de la gestación se van con la placenta, la prolactina queda lista y en alta concentración para poder producir la leche. No se olviden de eso, ¿ya? Sin embargo, producir la leche no significa que se va a eyectar la leche. Para que se eyecte la leche se necesita oxitocina. La oxitocina es una hormona que también se produce, pero en este caso en el hipotálamo, no se olviden, por el núcleo paraventricular, así me acuerdo, el paraventricular produce oxitocina, y esta oxitocina se suele liberar cuando hay el estímulo de la lactancia. Entonces, cuando un bebito lacta, succiona, se activa un reflejo que viene desde el seno por la succión, va a la médula espinal, al asta posterior, luego sube hasta el hipotálamo, las fibras aferentes directas, ¿no? que sirven para llevar información viscerotrópica, llegan al hipotálamo y estimulan al núcleo supraóptico y paraventricular para que produzcan oxitocina, y la oxitocina sale por la sangre, llega al seno, a la mama, perdón, y se encarga de contraer las células mioepiteliales para que se eyecte la leche. Y esa es la fisiología de la lactancia. Como se hace leche, profe, la leche se hace primero con una mama grande por estrógeno y progesterona, luego la leche se produce con prolactina, siempre y cuando ya no haya estrógeno, porque si no sería un problema, por eso hay que esperar el nacimiento para hacer la leche, y finalmente cuando succiona, el seno manda un reflejo que libera oxitocina y eso contrae las células mioepiteliales. ¿Ya? Bien. No olviden que la dopamina es un fármaco, o sea, la prolactina es inhibida por la dopamina. Ya, no se olviden eso. Entonces, los pacientes que consumen fármacos antidopaminérgicos tienen mucha prolactina. ¿Ya? Entonces, la dopamina es un controlador de la prolactina, por lo tanto, producto de este reflejo se disminuye la producción de dopamina para que se produzca más leche. ¿Ya? Bien, desde el punto de vista bioquímico, no olviden que la leche está hecho por una serie de sustancias, agua, electrolitos, ¿no? Pero sobre todo el azúcar lactosa, ¿no es cierto? Y la lactosa, que ven acá, la lactosa es la combinación de la glucosa con la galactosa, ¿ya? La lactosa es la combinación de la glucosa con la galactosa. Entonces, la glucosa que ves acá se suma, se le combina a la galactosa y juntos producen la lactosa. ¿Cuál es la diferencia sustancial entre glucosa y galactosa? No te olvides. La glucosa, o bueno, la galactosa en este caso, en la posición 4, 1, 2, 3, 4. En la posición 4 tiene un OH cambiado.
¿correcto? Entonces la galactosa tiene invertido el OH respecto a la glucosa en posición 4, son isómeros, pero en posición 4 diferentes. Entonces estos dos se unen por un enlace glicosídico y tenemos la lactosa. Por lo tanto, si yo quiero romper la lactosa con una enzima que es la lactasa, tengo que romper, hidrolizar este enlace glicosídico y tengo glucosa más galactosa. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se formó la galactosa? Es un poquito complejo, pero acá va. Primero entra la glucosa, ¿no es cierto?, a la mama. Por una exoquinasa típica se vuelve glucosa 6-fosfato, que este es un paso que requiere ATP, no lo olviden. Y de esa forma la glucosa queda fija dentro de la célula. Luego una fosfoglucomutasa la transforma de 6-fosfato, o sea, el fosfato que está en posición 6, lo pasa a posición 1, ¿correcto? Y al estar el fosfato en posición 1, este fosfato por una pirofosforilasa se pierde y la glucosa se empata a un residuo UDP, ¿correcto? Cuando ya está cerca al residuo UDP, con un NADH, o un NAD, perdón, que luego da un NADH como producto, se cambia, se isomeriza y la glucosa se vuelve galactosa, ¿no? Porque ha sufrido un cambio de reducción ahí mismo, por la uridina difosfato galactosa 4 epimerasa, ¿ya? Son epímeros. Epímeros son aquellos que son el mismo componente pero con diferente posición. Entonces la epimerasa cambia en posición 4, el carbono 4 cambia el OH y la glucosa lo volvió galactosa. Y luego agarramos otra glucosa que tenemos por ahí y la lactosa sintasa lo junta en un enlace glicosídico y tenemos lactosa. Esa es la bioquímica de la formación de la leche. Bien, ahora vamos a conversar rápidamente de los fármacos en ginecología. ¿Qué nos interesa de fármacos en ginecología? Bueno, lo que nos interesa en ginecología son las hormonas, ¿no? A la mujer se le da hormonas como anticonceptivos, a la mujer se le da hormonas como terapia de reemplazo hormonal. Entonces, para eso sirven los fármacos en ginecología. Básicamente son hormonas. Entonces, para hablar de hormonas necesito que repasemos lo siguiente. Primero, las hormonas femeninas, en este caso el estradiol, la estrona y el estriol, son 3 tipos de estrógenos. Recuerden que el estradiol es el 100% de potencia, o sea, es el estándar. El estriol, la estrona es el 50% de potencia y el estriol es el 10% de potencia. ¿Por qué, profe? Porque el estradiol tiene 2 OHs y cuando pierde un OH, como ves acá, se queda solo con uno. Ahí está, cuando pierde un OH y este OH se cambia por un grupo cetona acá, entonces tienes estrona. Entonces cuando el OL se vuelve ONA, entonces cambia porque pierde la potencia, entonces se vuelve estrona, 50% potente. Sin embargo, cuando se le añade un tercer alcohol, acá, estriol, porque tiene 1, 2 y 3, este estriol obstruye la unión al receptor porque está muy cerca del otro alcohol y le baja aún más la potencia a 10%. ¿Quiénes hacen eso? La 16-alfa hidroxilasa, que ocurre en el hígado y en la placenta. Entonces las mujeres que están gestando, en su placenta transforman su estradiol en estriol, que es el estrógeno de la gestante. Y también en las mujeres normales el hígado metaboliza el estradiol a estriol. ¿Para qué? Para proteger de los efectos que tenga el estrógeno. Por lo tanto, cuando una chica tiene más gestaciones, o sea, más placentas en su vida, va a tener menos estradiol, más estriol, y eso le protege del cáncer de mama, del cáncer de útero. ¿Ya? No olviden que el estradiol de 18 carbonos ha venido producto de una aromatasa, que puede ser aromatasa ovárica o periférica, de la testosterona que tiene 19 carbonos. Entonces el estradiol viene de la testosterona y la estrona viene de la androstendiona. Así que estas aromatasas que están viendo acá son las enzimas cardinales principales en el ovario y en la grasa
¿Qué transforman? La androstendiona en la grasa lo transforma en estrona y la testosterona del ovario lo transforma en estradiol. ¿Listo? No olviden eso. ¿Ya? Muy bien. Y profe, ¿cómo arranca todo este proceso? Todo este proceso de formación de estrógeno vino de la dehidroepiandrosterona. Acá vino todo. Desde ahí arrancó el proceso de formación de los estrógenos. ¿Listo? Muy bien, entonces dicho esto, vamos a ver para qué utilizamos los fármacos en gineco. Entonces tenemos los fármacos estrogénicos que remedan a los estrógenos. Entonces hay el tipo esteroideo y los no esteroideos. Se llama esteroideo porque mantienen el anillo de dihidroepiandrostendiol, perdón, el anillo del peridrociclo pentanofenantreno. El núcleo esteroideo es el peridrociclo pentanofenantreno. Ese es el núcleo. Entonces se llama esteroideo porque mantiene ese núcleo. Y ahí está el estradiol sintético, el valerato de estradiol, el etinilestradiol, que le he metido un etinilo para hacerlo más potente, el mestranol y el sulfato de estrona. ¿Ya? Entonces, estos fármacos se utilizan para reemplazar el estrógeno en una chica. Por ejemplo, si vas a tomar anticonceptivos, te dan etinilestradiol en tus anticonceptivos. Si vas a tomar terapia de reemplazo hormonal, te pueden dar, por ejemplo, estradiol micronizado en las menopáusicas. ¿Ya? Son fármacos que se usan. En algunas se prefiere dar valerato de estradiol en ampolla, también. O sea, hay miles de formas de combinar y formas de darte los estrógenos. ¿Listo? Muy bien. Se puede dar por vía oral, inyectable, transdérmico. Bueno, ya esas son las administraciones del estrógeno. Ahora, los no esteroidogénicos, que se quisieron crear porque eran más baratos, terminaron siendo teratogénicos. Por eso el dietilestilbestrol está prohibido, porque es teratogénico. ¿Ya? Te puede dar cáncer de vagina, no a ti, sino a tu hijita. O sea, cuando una mujer está gestando a una mujer, ¿no? A una bebita, y tomas dietilestilbestrol, al producto le va a dar un cáncer probablemente de vagina. ¿Ya? Muy bien. Y ahora vamos con los antiestrógenos. Antiestrógenos. Entonces, ¿cómo yo bloqueo los estrógenos? Primero recordemos cómo se producen los estrógenos. Entonces, el hipotálamo genera GnRH, la GnRH en la hipófisis produce FSH-LH, estas de acá en el ovario activan sus enzimas y la citocromo P450C17 en el ovario produce testosterona y androstendiona, que habíamos quedado que según las aromatasas se transformaban en estradiol y en estrona respectivamente, y luego, bueno, pues la estrona pasaba a estradiol por el cambio también enzimático del ovario, o se metabolizaba por el hígado a estriol, y la cosa es que al final el estradiol, que era lo que nos hacía el efecto del 100%, actuaba a sus receptores estrogénicos y eso expresaba las funciones del estrógeno en el cuerpo. Hasta ahí todo es un repaso de lo que hemos visto. Entonces, ¿dónde puedo bloquear la síntesis de estrógeno? Pues vamos de menos a más. Lo puedo bloquear de frente en el receptor. O sea, bloqueo el receptor por completo con fulvestrán, bloqueante total de receptor de estrógeno. O puedo bloquear el receptor parcialmente con tamoxifeno. El tamoxifeno, raloxifeno, basedoxifeno, son fármacos que bloquean parcialmente el receptor de estrógeno. ¿Ya? Otro paso, puedo bloquear la aromatasa, que la transformaba de testosterona a estradiol. Entonces el anastrozol y otros bloquean la aromatasa ovárica o periférica. El anastrozol bloquea la aromatasa ovárica y el letrozol bloquea la aromatasa periférica. ¿Listo? Profe, quiero ir más arriba. Quiero bloquear la síntesis de todas las hormonas esteroideas. Ahí entra el ketoconazol y el danazol. El ketoconazol y el danazol bloquean la citocromo P450C17 y por lo tanto bloqueo la síntesis esteroidogénica. ¿Ya? Vamos, no, más arriba, Doc. Yo quiero bloquear desde arriba. Quiero bloquear a la FSH y a la LH. Correcto. Los anticonceptivos orales y el danazol bloquean a nivel central
porque hacen como un feedback negativo, engañando a la hipófisis para que deje de producir FSH y LH. ¿Ya? Sin embargo, el clomifeno acá sí induce, o sea, el citrato de clomifeno induce acá la hipófisis anterior y puede más bien inducir la ovulación. Entonces, el citrato de clomifeno ahí lo que hace es un antiestrogénico parcial, pero que tiene actividad central estimulante, ¿ya? Porque le hace creer a la hipófisis que hay mucho estrógeno, que hay poco estrógeno y le hace producir más FSH-LH, ¿ya? Y finalmente me puedo ir hasta arriba y simplemente bloqueo agonistas o antagonistas de la GnRH y según la forma como lo administre, en pulsos o continuo, voy a simular o no un ciclo reproductivo normal. Si yo quiero silenciar el eje, lo doy de forma continua. Si yo quiero estimular el eje, lo doy de forma pulsátil. ¿Ya? Entonces son todos los fármacos como yo puedo intervenir en el eje de los estrógenos. Muy bien, ahora vamos con la otra hormona, los gestágenos. Los gestágenos, la progesterona. Entonces, los gestágenos son fármacos que remedan la función de la progesterona. Entonces tú te preguntarás, ¿para qué quiero remedar la función de la progesterona? Pues mil cosas, ¿no? Si quiero mantener una gestación, si quiero disminuir el crecimiento del útero, quiero un anticonceptivo, etc. Gestágenos, ¿ya? Entonces recuerden que la progesterona, correcto, que tiene 21 carbonos, se asemeja mucho a la testosterona de 19 carbonos y pueden actuar en el receptor de forma similar. Por eso muchos de los gestágenos derivan de testosterona, ¿ya? Y tiene varias generaciones. La generación que más utilizamos son las de segunda, el levonorgestrel, y de tercera, el gestodeno, desogestrel y etonogestrel. Entonces los gestágenos que más se usan son el levonorgestrel y también el norgestimato y el dienogest, sí es cierto, se usan también, que son de segunda, pero el más preguntado siempre ha sido el levonorgestrel porque es el que tiene la pastilla del día siguiente y es el que tiene la T de levonorgestrel. Y de los de tercera generación, el más preguntado es el gestodeno. ¿Ya? Son gestágenos que, como ven, tienen su origen en la testosterona y por lo tanto tienen efectos anabolizantes. De esto tienen que saber que los de segunda generación tienen mal performance cardiovascular, pero buen perfil trombótico, mientras que los de tercera generación tienen buen perfil cardiovascular, pero mal perfil trombótico. O sea, en cristiano, si tú tomas levonorgestrel, te altera el perfil cardiovascular, pero no te da riesgo trombótico. Y si tomas gestodeno, te mantiene un buen perfil cardiovascular, pero te da más riesgo de trombosis. Así que eso siempre hay que balancear con la historia clínica de la paciente. Ahora, existen progestágenos que son directos de la progesterona, directos, y esto los hace los más potentes, pero no son anabólicos. Por lo tanto, disminuyen hueso. Recuerden que el estrógeno forma hueso y la progesterona te quita hueso. Entonces, estos derivados de la progesterona directos son fármacos que al no venir de testosterona, solamente son gestágenos, te quitan huesito. Hay que tener mucho cuidado en dar esto en gente joven. Acá tienes la ciproterona y la medroxiprogesterona, que son los progestágenos más potentes. Ciproterona se utiliza cuando quieres bloquear por completo los receptores, o mejor dicho, cuando quieres dar un gestágeno tan potente que inclusive antagoniza funciones androgénicas, por ejemplo en el ovario poliquístico, y la medroxiprogesterona es el gestágeno más potente que se usa pues en las ampollas, por ejemplo, anticonceptivas. Pero luego han descubierto un tipo de gestágeno, correcto, han descubierto un tipo de gestágeno que no era derivado de testosterona, por lo tanto no te hacía esos efectos adversos que son los granitos y eso. Tampoco era derivado de progesterona, que te consumía mucho hueso, te consume pero no tanto, y servía para bloquear los efectos androgénicos,
Entonces se creó los derivados de la espironolactona. Los derivados de la espironolactona, que es la drospirenona. La drospirenona son derivados de la espironolactona que tienen funciones en el receptor de gestágenos, tienen efecto antiandrogénico y para colmo, como derivan de la espironolactona, son diuréticos, entonces pierdes volumen de agua y por lo tanto las chicas les va bien con este anticonceptivo. Entonces la drospirenona es uno de los anticonceptivos mejor vendidos porque bloquean o son diuréticos y no tienen mucho efecto de testosterona. ¿Ya? Eso tienen que saber. Y finalmente, si tú quieres bloquear el receptor de progesterona, el único camino que tienes son los antagonistas de los receptores de progesterona, que es la mifepristona. ¿Ya? La mifepristona es un bloqueante de receptor de progesterona cuya única función es interrumpir el embarazo. El aborto más limpio que ocurre no es con misoprostol, sino es con mifepristona, que es un bloqueante del receptor de progesterona. ¿Ya? No lo olviden. Muy bien. Llegamos a la parte final de nuestra revisión del aparato femenino y vamos a hablar de los exámenes que hacemos en ginecología, los más frecuentes. Entonces, primero hablemos del más usado de todos, la ecografía transvaginal y la histerosonografía. ¿Correcto? Entonces, recuerden el principio. La ecografía lo que hace es botar unas ondas sonoras para que refleje el tejido y el aparato va a detectar si es que estamos frente a algo líquido, semilíquido o sólido. Entonces, cuando la ecografía me bota esa cosa negra se llama anecoico. Anecoico. Entonces, cuando algo es anecoico, negro, es porque tiene agua dentro. ¿Ya? Pero cuando yo tengo algo que no está tan negro, como ves acá, vamos a hacer hacia adentro, que no está tan negro, tiene unas manchitas blancas, es que tiene algo sólido que es lo blanco, pero prima lo negro que es el agua, eso se llama hipoecoico. Pero cuando tengo un montón de blanco, eso es hiperecoico y probablemente sea algo sólido. Entonces la ecografía sirve para ver eso, quistes, agua, ¿correcto? Y en el caso de la ginecología nos sirve sobre todo para los quistes ováricos. Pero también nos permite ver el útero por vía transvaginal. Otra función que se le pone a la ecografía es el Doppler. Esto que estás viendo es una vegetación que probablemente es tumoral. Y cuando le meto Doppler, miren cómo está tan vascularizado. Eso es sangre. Entonces las lesiones vascularizadas Doppler positivo suelen mostrarnos lechos vasculares que se asocian a cánceres, ¿no? Porque el cáncer se neovasculariza. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué es la histerosonografía? Miren, esto que están viendo acá es una ecografía transvaginal de útero. ¿Cómo sabe, Doc? Porque acá está la forma de perita del útero. Ahí está. Estos quistes que veo acá es de una adenomiosis, es una enfermedad que suele ocurrir en la pared anterior del útero, adenomiosis. Pero te das cuenta, yo no veo adentro el endometrio. Pero con la histerosonografía yo le meto agua, le meto cloruro de sodio dentro de la cavidad uterina y lo hincha. Y obviamente el agua, que es color negro en la ecografía, me va a permitir ver mejor el resto de estructuras. Entonces, cuando yo quiero ver dentro del endometrio, dentro de la cavidad uterina, le meto agua, se llama histerosonografía. Y es sobre todo, como ven, para ver estos pólipos con mejor detenimiento o los miomas submucosos. ¿Ya? Muy bien. Mamografía, la siguiente imagen. Entonces, ustedes saben que cuando una mujer tiene cáncer de mama, probablemente cuando se palpa la masa ya está bien avanzado. Pero hemos visto que cuando encontramos la masa chiquitita que no es palpable, podemos salvarle y mejor pronóstico de vida. Entonces la imagen que se usa para la mama puede ser ecografía, resonancia o mamografía. De las tres, la mamografía ha ganado como mejor prueba de screening. Entonces cuando hacemos una mamografía, se hacen dos incidencias. Una
oblicuo medio lateral y una cráneo-caudal. Y más o menos ven esto, ¿no? Que son unas imágenes, en este caso como es una radiografía, se habla de radioopaco o radiolúcido. Entonces en este caso lo radioopaco es lo blanco, lo radiolúcido es lo negro porque ha dejado pasar los rayos X. Entonces estas lesiones que están viendo acá son típicas de un cáncer de mama, esto que están viendo ahí, que son unas lesiones radiopacas espiculadas, le llaman masa espiculada. Ese es un signo específico de cáncer. Y luego tenemos unas microcalcificaciones agrupadas. También es un signo específico de cáncer. Entonces la mamografía nos ayuda a encontrar lesiones cancerígenas por las masas espiculadas y las microcalcificaciones. En cambio acá tú puedes ver claramente que hay una masaza acá con una macrocalcificación porque es muy grande y no son aisladas, están concentradas. Esto es un probable hematoma mamario que se ha organizado, o sea, una necrosis mamaria. Esta es una lesión benigna. Por más chancaca que parezca, es benigno. Pero este de acá es una lesión maligna, porque es una masa espiculada. ¿Listo? Bien. Y finalmente, la última imagen que quiero compartir es la histerosalpingografía. Cuando yo quiero ver la permeabilidad de todo el canal útero-vaginal, le ponemos un contraste por abajo, por el cérvix, o en la vagina inclusive, ponemos el contraste y esto va pintando. Entonces, si yo veo que el contraste pasa bien la vagina, pasa el cérvix, pinta el útero, se va a una trompa, se va a la otra trompa y se libera el líquido en la cavidad peritoneal, como ves, se difumina, eso quiere decir que están permeables las trompas. Por eso la histerosalpingografía se usa para el estudio de trompas, puntualmente en la obstrucción tubárica bilateral, y también se puede usar en el hidrosalpinx, por ejemplo, o en cualquier patología donde quieres ver cómo está esa trompa, la situación de la permeabilidad de la trompa. También lo podemos ver para la permeabilidad del cérvix o para la anatomía y morfología del útero, porque si fuera un útero bicorne didelfo se podría ver con la histerosalpingografía. Bien, entonces esas serían las imágenes que quería compartir con ustedes en el apartado de exámenes auxiliares.